Buenos días, Buenos profesor, ¿cómo le va? días. Buenos días a los amigos oyentes de la típica y a los seguidores de Panamá en directo. Un viernes 22 de diciembre, pero que todavía después de las lluvias locas que cayeron ayer, todavía está nublado. Y allá por el lado oeste, sí, hacia el canal, hacia arriba del canal, súper nublado, súper nublado. Hay un frente, ¿no? Hay un frente allá en el Caribe. Se prevé que ya para este fin de semana ya no esté. El frente nos ayuda a tener lluvias, que como se informó ayer y antes de ayer, eh, el nivel del lago Alajuela llegó al nivel óptimo. Obviamente no así el lago Gatún. El lago Alajuela es muchas veces más pequeño. El lago Gatún, les recuerdo que el lago Gatún cuando fue hecho es un lago artificial, allá en la época de la construcción del canal, en su momento fue el lago artificial más grande del mundo, en su momento. Así que cuando usted le dice que no, es que el lago Gatún nada más le faltan 5 pies para llegar a su nivel óptimo, bueno, imagínese que el que en algún momento fue el lago más grande del mundo, el lago artificial más grande del mundo, 5 pies, imagínese la cantidad de agua que se necesita para llegar a esos 5 pies. Demasiada agua, ¿no? Porque es que usted está viendo, hablando de un lago que usted lo alcanza hasta acá, hasta por la Chorrera, y pasa por pedazos de Panamá y pasa, toca por pedazos de Colón. Ni le voy a preguntar, señor Gonzalo, buenos días, ni le voy a preguntar si alguna vez ha hecho un recorrido por el lago Gatún. Tiene el micrófono apagado. Voy a caguear y usted dirá, no me cagué. El recorrido que usted hace por bordeando el canal de Panamá, con miras a Balboa y el hotel que queda por allá por Balboa, ¿eso forma parte del lago o no? Cuba, ¿qué hotel Sí. de Gafal? O sea, usted cuando pasa el canal de Panamá donde están las esclusas y usted sigue derecho para ir hacia Gamboa, perdón, no Balboa, Gamboa. Ah, Gamboa, sí, Ajá. Gamboa es parte. Ok, perfecto. Si es Es así, un sí. pedazo. Si es así, sí. Que había un puente de madera terrible que lo quitaron y construyeron uno nuevo por donde pasaba el tren. Es correcta la información. Sí, Gamboa. Es un Gamboa, pedazo. exacto. Usted se va acá a un lugar que se llama La Arenosa, en La Chorrera, Ahí se pesca. y también se hacen algunos recorridos turísticos. Con mucho cuidado porque como allá abajo hay árboles petrificados, muchos señores que manejan esos botes y demás, pues tienen ya la experiencia en eso. También hay otras áreas que hacen esquí acuático. Obviamente todo esto tiene que estar muy regulado por la Autoridad del Canal de Panamá. Claro. Pero para que tengamos una idea, cuando decimos 5 pies, Gonzalo, ¿de qué magnitud estamos hablando? Sí, por supuesto. No es No cualquier cosa, estamos ¿no? hablando nada más de 5 pies de altura, estamos hablando de mucho alto y mucho ancho para que ese lago llegue a un nivel óptimo. Y entiendo por la explicación que escuché que el hecho de que él daba la juela, y ahora entiendo las explicaciones que daba Juan Antonio Ducre aquí esta semana, el hecho de que el lava la juela haya llegado a un nivel óptimo significa que, en lo que explicación que me han dado, es que habrá menos estrés para recoger agua potable para consumo Ujú, humano. exactamente. Recoger agua potable no, recoger agua para potabilizarlo y que sea para consumo humano. O sea, menos presión para la parte del agua de consumo humano. La presión para el canal continúa. Ha bajado un poco porque entiendo que están subiendo el número de barcos. Se están subiendo que van a subir el número de barcos que están pasando diariamente. Ahora, lo que sí le puedo decir es que no podemos depender de que le recemos a Dios para que llueva, ¿no? O sea, tampoco puede ser así la cosa, ¿no? No, es que ahora el administrador dice que el canal necesita 10 embalses, pero el señor Catín Vázquez tiene ahí ya 4 años y ya tiene todos los estudios que había que hacer, ya están hechos.
La administración anterior lo dejó todo listo. Esta administración le correspondía ejecutar. Y por alguna razón desconocida, por lo menos para mí, el administrador y su equipo nuevo paró todo eso. O sea, no, no es que lo paró, sino que espérate ahí, espérate ahí. La Espérate. respuesta que dio Vázquez en un conversatorio que tuvo con periodistas hace unos meses fue que la Junta Directiva había pedido cumplir unos requisitos antes de poder avanzar y presentar eso al Ejecutivo. ¿Cómo es la Pero cosa? ¿Cómo es la cosa? la Junta Directiva de la ACP había pedido cumplir unos requisitos dentro de esos estudios antes de poder avanzar y poder presentarlos al Ejecutivo. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Tenía que ver en torno a las comunidades, según lo que explicó ese día. Ah, no, Leonardo, no. A ver, es que el tema de estos embalses no es nada más un problema de carácter económico, o sea, cuánto cuesta, porque nos va a costar a los panameños millones de dólares. Eso es así. Pero es que también hay un costo social. Efectivamente, cuando crear embalses, ampliar la cuenca, todo eso, además de un costo en dinero, tiene un costo social porque van a haber familias que van a tener que ser movidas. Como hubo que mover familias cuando se construyó el lago Gatún. Ujú. Exactamente igual. Pero obviamente el lago Gatún es de las primeras décadas del siglo XX. Ahora estamos en la tercera década del siglo XXI y como usted sabe, hay gente con planteamientos ideológicos unos y con planteamientos ambientalistas otros y con planteamientos políticos más para decir nada. Aquí no hay nada de que hacer de embalse, aquí ninguna familia se mueve. Hasta curas católicos hay metido en eso Es que y yo de eso otras me denominaciones. eso me estaba preguntando, con la crisis que tuvimos hace un mes y medio, un mes por el tema de la mina, ¿cómo se puede llegar a manejar un tema de creación Bueno, de más buena pregunta. embalses y ampliación del canal de Panamá con toda esta polarización que hay en la sociedad? Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, aquí viene la discusión de qué estamos hablando. Tenemos que debatir dos cosas al mismo tiempo. Consumo de agua para el ser humano, por un lado, y por otro lado, la operación del canal. Obviamente, las prioridades van en ese orden. El consumo de agua y en segundo plano, la operación del canal. Entonces, el estrés que se le hace a esos lagos en la primera parte, en la primera importancia, es porque la población no para de crecer. Ese es el dolor de cabeza del IDAN. Por más eficiente o por más ineficiente que sea el IDAN, la realidad es que la población crece hacia el oeste, crece hacia el este, crece hacia el norte. El resto del país también la población crece, tal vez con menos densidad, pero evidentemente la densidad está de este otro lado del país. Y tú tienes que tener la fuente de agua para potabilizar y llevarla al ser humano. Y luego de eso está el tema de la operación del canal. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De ambientalismo? ¿De operación del canal? ¿De consumo de agua para el ser humano? ¿De no me cortes un árbol? ¿De aquí también muertos Pero, enterrados? pastor, no, no, a ver, Entonces, habrá la madurez, porque ya ahora como estamos en periodo electoral, le están sacando, y es lo de rigor, que a los candidatos le saquen todo lo que dijeron o lo que escribieron o lo que firmaron tiempo atrás, le están sacando a Martín Torrijos el tema de la cuenca hidrográfica que la redujo. Sí, y es cierto, fue la administración de Martín Torrijos la que la redujo, pero la redujo porque sectores de esas comunidades, abanderadas por el obispo de aquella época de Colón, dijeron aquí nos vamos a poner no a que crezca la cuenca, sino nos vamos a poner a la ampliación como un todo, como una forma de evitar que la cuenca tuviera el tamaño que tenía. Entonces sí, la administración Torrijos achicó la cuenca
no tenía nada que ver con la mina, como dice el otro, no tenía nada que ver con la mina, sino era un tema político-social de que esas comunidades se oponían y se opusieron. Y el gobierno de aquel momento, para salvar el proyecto, porque el proyecto despegó, si bien es cierto, con muchos estudios, yo le confieso que hasta yo tuve muchas dudas sobre el tema de la ampliación, el gobierno dijo, si el proyecto ya se ha anunciado, vamos a ir a un referéndum, y cuando corrieron las primeras encuestas, los resultados no eran favorables, porque no había, la gente no se informaba, la gente no. Advierto que hasta yo tuve mis dudas en el despegue, ¿no? Ampliación, como es esta historia. Y bueno, como hubo tantos debates, yo me preocupé por escucharlos. Tuvimos acá en el programa nuestro en aquella época muchos invitados para poder entender el tema. Pero esas comunidades decían de ninguna manera. Y entonces y el final del resultado no fue holgado tampoco, no fue de que 80-20, porque tenía el otro problema, el proyecto. Cuando se corrían las encuestas en el interior de la República, desde, desde Capira hasta Bocas del Toro y Chiriquí, canal, eso no tiene nada que ver conmigo, decía la gente del interior. Entonces se corría también el riesgo de una abstención muy alta. Así que el proyecto de ampliación del canal, desde el punto de vista político y social, no comenzó con un pie derecho fuerte. E incluso había unas particularidades. Dentro del grupo de gente que se oponía al canal, perdón, a la ampliación del canal, entre otros, imagínense quién estaba, nada más y nada menos que Fernando Manfredo, otrora subadministrador del canal, colaborador de Omar Torrijos como dictador, que conocía muy bien el tema. Y habían otros, habían economistas, habían profesores de la universidad y que articulaban un razonamiento. Entonces, la administración Torrijos efectivamente tuvo que tomar esa medida para salvar el proyecto, como en efecto se salvó, fue a referéndum, como ordena la Constitución, y fue aprobado. Pero resulta que tantos años después nos pareciera que vamos a tener que enfrentar nuevamente el tema por el tema del crecimiento de la población y tener que generar agua potable, un lado, y por otro lado el tema de la operación del canal, cuando ya nos han explicado que este fenómeno del niño cada vez va a ser más recurrente de lo que ha sido en el pasado. Así que sí, bueno, habrá que conocer, señor Leonardo, Ujú. si la sociedad panameña estará preparada para esa discusión luego de esta última que ha pasado, donde la mentira fue la que Pero es un tema de como protagonista. ampliación, es un tema de ampliación o directa, o estamos hablando de un paquete de medidas o estamos hablando de un tema de No ampliación es del un canal, paquete. O sea, porque es es, la es- ampliación es- con los lagos. no, no, un momento. No es un tema de la ampliación del canal. Esa es otra discusión que ya Ujú, Martín Torrijos veo que la acaba de plantear nuevamente. La ampliación de la cuenca hidrográfica del canal. ujú. Si la cuenca hidrográfica del canal va más allá de los límites que tiene actualmente, y eso tiene que ser mediante la ley que rige esto, entonces cuando eso se amplíe, va a tocar una cantidad de población, que sean muchas o que sean pocas, mucha población o poca población. Y a esa gente habrá que indemnizarla, a esa gente habrá que mudarla y vendrá el tinglado. Crítica de su vida, buenos días. Buenos días. Yo aquí quiero remarcar, porque me parece interesante sacar esta historia, pero en ese momento es importante mencionar el papel que jugó la CP, porque es verdad que estamos hablando si el país va a tener o no la madurez para asumir un poco la discusión, pero si nos vamos a cómo la CP hizo el trabajo para cambiar la opinión pública a favor de la ampliación, yo me acuerdo en esa época yo estaba en la escuela cómo la ACP iba, miembros de la ACP iban escuela por escuela para explicar el proyecto. Y nosotros ni siquiera votábamos, yo era menor de edad, pero era para explicar la importancia del proyecto. Ahora, sí es verdad que también en ese momento se tomaron una serie de decisiones que costaron más dinero y no eran las óptimas, exactamente para mantener la frase que al profe le encanta, que es la famosa paz social sabiendo uno que eso se iba a tener que volver a ampliar, el tema de las tinas, que no era lo óptimo en términos de cómo iban a utilizar el agua, y exactamente la ampliación de la cuenca por la oposición de las comunidades en ese momento. Eso al final fueron las concesiones que se dieron
para poder ampliar el canal porque se necesitaba el proyecto y la gente entendía, por lo menos en la CP, que se necesitaba el proyecto y el tiempo les dio la razón. Pero además, sabiendo que esto dejaba una fase que iba a tener que volver a continuar, que esto lo explicó creo que Jorge Quijano aquí una vez que estuvo en el programa, y esto es algo que siempre la CP lo dijo a medias, pero era porque se sabía que en ese momento se tenían que resolver problemas puntuales para poder que la ampliación se llevara a cabo. Pero todo esto es para decir que en ese momento la responsabilidad con la que ACP lideró el debate, para mí hizo en gran parte la diferencia en que eventualmente ese proyecto se aprobara en referéndum, ¿no? Yo me acuerdo todas las discusiones que se dieron, los debates que se dieron, la campaña de docencia que la se dio con respecto a la ampliación. Como digo, repito, me acuerdo claramente el día que representantes de la CP fueron a hablar en mi escuela, explicando la importancia de este proyecto. Y yo creo que al final los hechos primaron en un momento en que un debate también estaba muy, en esa época no había redes sociales, pero sí también había mucha desinformación al respecto, donde habían otros grupos que también tenían sus propios intereses, cuáles eran legítimos, pero en ese momento sí pudo hacer, liderado por la CP, se pudo hacer docencia sobre el tema. Estamos en un mundo completamente distinto. En los debates públicos yo creo que las redes sociales han sacado las cosas a otra dimensión, pero creo que es un buen ejemplo, una buena ilustración de qué pasa cuando alguien, una institución, una persona, un líder, logra tomar un debate y que se haga con responsabilidad. Eso no implica que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ni mucho menos, pero es completamente distinto a lo que nosotros vimos con el debate de la mina, pues, que no Pero se... ojo, ojo, porque lo que se está diciendo y lo que dice el profesor, sí, va a generar polémica, va a generar rechazo en algunos sectores, pero yo le digo al profesor que no solo este proyecto, todo proyecto que tenga que ver con algún tipo de impacto al medio ambiente va a generar un debate. Por Es decir, Punto y todo, final, todos. es decir, todo. Sí, por pero, supuesto, por Todo lo supuesto, que hace el ser claro. humano produce un Por impacto al medio supuesto, ambiente. por Todo. supuesto. Eso es así. La pregunta es, bueno, ¿el debate debe ser sobre impedir la obra o debe ser sobre cómo podemos minimizar dicho impacto al medio ambiente? Pero bueno, esa pregunta debe ir Ahorita que dirigida a aquellos que van a estar desde ya Estoy de opuestos al acuerdo, proyecto de avance, ¿no? Para estoy de buscar la solución acuerdo, al problema que todos tenemos, incluidos estas personas que se puedan oponer. estoy bueno, de aquí acuerdo. nosotros preguntamos, hemos preguntado dos veces, yo por lo menos a la candidata que me acuerdo haberle preguntado en las dos veces sobre el tema, no necesariamente la ampliación de la hidroeléctrica, de la cuenca, sino la segunda ampliación del canal, que es algo que también, como digo, siempre, por lo menos yo siempre estuve bastante consciente que es algo que iba a llegar en algún momento. La candidata me dijo a mí dos veces más o menos que no. La primera dijo claramente que no y la segunda vez que pregunté, no dijo que un sí ni que no. Pero sí, van a haber, como todo en esta vida, van a haber sectores opuestos o no, no solamente en cualquier obra que tenga un impacto ambiental, que efectivamente son todas las obras, cualquier obra de infraestructura va a tener un impacto ambiental, pero esto es una obra que particularmente, no sé si va a tener un mayor impacto ambiental que otras que se han hecho, pero que va a generar polémica porque cuando se habla del canal casi siempre hay polémica Sí, alrededor. El tema no sí. es que no se genere el debate con distintas opiniones, es cómo se genera el debate. Bueno, Yo, Pregúnteselo al gobierno de turno que vaya a yo le llegar. voy a pedir, bueno, es exactamente por eso es que yo le voy acabo, a pedir un favor. No, pero yo le es voy lo a que pedir un favor. acabo el ejemplo de la ¿A ACP, de quién? todo el trabajo que hizo en ese Olvídense, momento. les voy a pedir que se olviden por un segundo del canal. Olvídense por un segundo del canal. Vamos a hablar de potabilizar el agua. Díganme ustedes, señor Gonzalo, particularmente para sus amigos ambientalistas, a los que hay que combatir, si crear los embalses para obtener, reservar esas aguas, obtener esos reservorios de agua, para potabilizarlo y llevarlo a las casas, no es un impacto ambiental brutal. Por supuesto. Ah, ok. Pero Pero como los la, ambientalistas se ponen a todo, no, no, pero ahora es que, también se van a poner a que tengamos más agua potable para no, la pero gente. lo que pasa es que yo creo que usted no puede Fuera, caricaturizar, usted no puede caricaturizar la protesta que haga un grupo medioambiental sobre, fuera. Lo ponen al desarrollo. Fuera. no es un tema de desarrollo.
El problema es que así como a usted no le importa generar cualquier tipo de empleo, cuando hay debate sobre el empleo formal, usted al garete, generemos empleo, sea cual sea. No, 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 generemos empleo de manera responsable. Lo mismo pasa con el desarrollo. Eso es paciencia, Desarrollemos el cuando tiene país. necesidad De, resuelta. de- sí, no, desarrollemos el país. Pero por supuesto, yo no estoy en contra del desarrollo, yo no estoy en contra de la ampliación del canal. Ahora, lo que sí yo tengo que decir es, ojo en cómo se hace esa ampliación. Ojo en cómo se hace esa expansión o esta construcción. Porque Reitero, les estoy pidiendo que se olviden del canal en un segundo. Les estoy planteando el tema de agua potable. Olvídense per- del canal por un segundo. perfecto. Porque la prioridad está muy clara en el Estado panameño. Primero es el agua potable y luego es el canal. En ese orden la prioridad. Y por ende, no hay que tener una fiscalización sobre cómo se va a construir esa ¿Quién planta está o hablando de fiscalización? yo estoy hablando de ¿Quién está fiscalización. hablando de eso? Yo estoy hablando. Eso es de rigor. Bueno, no, no, eso usted cree que es de rigor. Usted cree que No, eso yo es de no rigor. creo. Es de rigor la No, fiscalización, porque si no haces bien el embalse, si no haces bien todo, no te va a salir bien el asunto. Pero bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas. Yo creo que por un lado, uno está habla, o sea, yo creo que por un lado uno hay que tomar en cuenta que como dije, cualquier obra va a tener un impacto ambiental. Y Puesto. tienes que saber cuáles son tus prioridades en función del desarrollo. Esto, obviamente, por eso se hacen los informes de impacto ambiental y tienen que estar bien hechos y tienen que estar bien fiscalizados. También tiene, y aquí es un punto que mencionó Gonzalo, que me parece importante volver a recalcar, es la manera en el que el gobierno de turno, por eso hice el ejemplo del ACP, lleva también de mano el debate, que yo creo que es lo que hemos visto, ausencia completa en esta situación, pero también el papel que juegan los ambientalistas, yo no creo que es malo, yo creo que es bueno, creo que son voces que son necesarias en los debates públicos, sobre todo en estos temas. Es decir, es bueno que haya alguien alzando la mano, hey, ojo con ellos son importantes en el debate. Sin embargo, yo tampoco creo que ni los radicalismos son buenos y tú no puedes solamente guiarte por lo que los grupos más radicales ambientalistas dicen. Sin embargo, su voz es importante en el debate nacional, como es importante en el debate nacional en cualquier lado del mundo, y sobre todo porque desde que pasó, por ejemplo, la ampliación del canal a este momento, el mundo ha tomado todavía más conciencia de la emergencia climática que existe con respecto al medio ambiente. La conciencia mundial ha variado mucho y eso también hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, no, nosotros no podemos solamente dejar a expensas el desarrollo del país de acuerdo a lo que los grupos ambientalistas más radicales quieren y dicen. El tema del agua potable, nos estamos olvidando de algo, ¿no? Recién hablábamos y empezamos desarrollando el punto del tema del canal de Panamá, luego pusimos sobre la mesa el tema de nuevas potabilizadoras, pero siempre hablamos para crear para construir nuevas potabilizadoras se debe encontrar una nueva fuente de agua y no sacarlas todas del mismo sitio en donde están los actuales embalses en torno al canal de Panamá. Ahí está otro tema. El canal de Panamá tiene que avanzar en torno a la búsqueda de un nuevo embalse, un nuevo lago, el cual pueda ayudar a tener otra fuente de agua, que no se va a resolver de aquí a 2 años ni de 3 años, según lo que nos contó en 5 a las 5 Luchín Ferreira en varias etapas. Tanto el lago Atún como de la Juela demoraron años en llegar al nivel necesario para poder operar, pero la búsqueda de una nueva fuente de agua es importantísima para el futuro del país en sí, no solo para la ciudad de Panamá, para todo el país. Yo estoy cansado ya de escuchar que pregunten cómo se puede hacer o qué pasó con Bayano o qué pasó con Río Indio. Aquí lo que se necesita es empezar a ejecutar con orden, sí, con orden para no caer en la crisis que se cayó hace un mes, pero con orden para poder entender hacia dónde tenemos que ir como país y como sociedad y que no y tratemos de no politizar las cosas. Tratemos de buscar la solución que pueda ser el bien para el país y no un espacio donde terminemos todos directamente criticándonos y afectándonos como sociedad, porque si no, no vamos a ningún lado. Guarda el violín un momento, Fernando. Guarda el La violín. guitarra era. y Guarda vale. el violín. No, no, el violín. Cuando se pone así, cuando sale el romanticismo tipo Gonzalo es el violín.
Ah, todo porque, se da cuenta, Gonzalo, todo porque a él no le gusta ese tipo de No, 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 comentarios. No, 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 él porque es es que un tiene que ser pragmático. realista. Directamente. Exacto, tiene que ser realista. Aquí la gente lo que tiene que entender es que la población crece y como es un estado donde no hay planificación, no hay planificación. Entonces, la población sigue creciendo a toda velocidad. Los dos últimos censos te están indicando lo que está pasando en materia de crecimiento poblacional, tanto en el oeste como en el norte, como en el este de Panamá. Y el IDAN no está, yo me quiero salir del canal por un segundo, por eso les digo. Y el IDAN pareciera que no ha podido luchar contra el tiempo de cómo tengo que tener la infraestructura necesaria para llevar lo que a los periodistas les gusta decir, el vital líquido, para llevar agua potable a las casas. Que no Dice, puede el porque, crecimiento, no solamente es un problema de crecimiento de población, es un problema de densidad de población, pero de le han se ha cantidad quedado de personas lamentablemente por metros cuadrados que hay en el área del oeste, en el área del este y en el área del norte. Y dentro de no su es evidente que el pragmatismo. IDAN no está preparado para eso, para Dentro de ese su crecimiento pragmatismo nos rápido. está poniendo sobre la mesa el atraso que tiene el IDAN en tecnología, en renovación, y que cómo vamos a Entonces, hacer que el IDAN encuentre es esas nuevas decir, no hay fuentes, planificación. Entonces, encuentre, ese debate que tú quieres con violín no va a ujú. poder ocurrir, porque no va a haber adecuada planificación. Van a haber unos que van a decir A, otros van a decir B, otros van a decir C, otros van a ir a la calle. Si no se hace lo que yo quiero, cierro la calle. Entonces que quede Eso sentado es. esperando que pase, que pase el tren y sigamos en la crisis que va a traer el fenómeno del niño y el demás cambio climático. Pero es que, Leonardo, aquí yo sí tengo que decir que aquí hay, yo creo que esta anécdota yo la he contado. Cuando nosotros tuvimos una crisis importante del agua hace unos años, creo que fue año 2013, 2014, donde también hubo recortes de agua, creo que no fue tan grave como esta, pero hubo una crisis del agua, además de dañaron creo que una de las represas, tuvo que la ACP entrar a arreglarlas porque el IDAN no podía arreglarlas. En ese momento era el señor Rux el ministro de Asuntos del Canal. En ese momento, estamos hablando ya hace más de 10 años, o 10 años, sabíamos que teníamos un problema de agua. Sabíamos que el modelo del IDAN no funcionaba. Y en gran parte lo que pasaba con el IDAN, y esto lo escuché yo de alguien de la CP, era, lo lógico sonaba era, ¿por qué entonces la ACP no entrena a los técnicos del IDAN? Porque siempre tenían que entrar los técnicos de la ACP a arreglar el problema porque el IDAN no podía. ¿Por qué los técnicos del ACP no entrenan a los técnicos del IDAN? Parece lógico. Me responden a mí, sí, el problema es que los técnicos del ACP van, entrenan a los técnicos del IDAN y 5 años, 4 años, 3 años Votan después, a los técnicos del ya IDAN. ese técnico no está porque lo votaron, porque cambió el gobierno. Pues cambió el gobierno. Entonces, además, en ese momento también se planteó una, y como sabíamos ya, estamos hablando hace 10 años, sabíamos que tenemos un problema de agua, sabemos que tenemos un problema de modelo de administración de el recurso del agua, que es el modelo de la institución. Se planteó crear, y esto lo lideró el señor Rux, una administración basada en el modelo del ACP para ver si podíamos despolitizar el IDA. Al final no lo pudieron pasar y era el final del gobierno de Martinelli, no había capital político, más nunca se tocó el tema y seguimos con un modelo de institución que es que no nos permite siquiera buscar soluciones, porque uno, la gente no está o hay tanta rotación de personal o el personal no es necesariamente, no quiero decir que todos, pero no es necesariamente el óptimo o hay gente que no tiene los conocimientos necesarios y si los tiene hay mucha rotación de personal. El modelo con el que se administra el recurso no es el óptimo, es decir, hay más, más administrativos que inversión, que es un poco lo que vamos al retraso tecnológico que tiene el IDAN. Y todas estas cosas tocan una serie de puntos sensibles que políticamente ningún gobierno ha querido asumir el costo. Y me acuerdo que era un buen proyecto el modelo que trataron de hacer para reformar el IDAN. Y lo encabezaron porque no había voluntad política, porque obviamente los gremios se opusieron, dijeron que esta era la privatización del agua y al final no hubo voluntad política y no ha sido la prioridad de ningún gobierno hasta el momento que otra vez tenemos una crisis y volvemos a hablar del agua.
Pero después que pasa esta crisis, probablemente al gobierno o al Estado o a quien sea que esté gobernando y siga gobernando, se le va a olvidar, gente se va a oponer y al final no se llega a un consenso. Y eso es lo que nos está pasando. La capacidad de ejecución del IDAN es muy pobre para resolver las crisis. Con estas canciones que tanto le gustan a Gonzalo, seguimos aquí en Panamá en Santo Cristo, de directo. verdad. Oiga, señor Leonardo, un colega suyo, periodista, Ajá. aquí me está escribiendo indignado. Por favor, analicen ese ranking de inversión donde aparece Panamá entre los mejores. ¿Es la República de Panamá o Panamá City en la Florida? Habla de cero corrupción. Eso lo hicieron en la oficina de ella, no digo de quién. Hmm. ¿Es Es Panamá malo. el país o Panamá City allá en la Panamá, el Florida? país, son informaciones de medios nacionales. Mm. Es malo, profesor. Y eso le dije yo, deja la maldad. Y Eso le mismo puedo le dije yo. decir y le puedo decir al colega periodista que le escribe que ingrese a la página de la Estrella de Panamá, que ahí está la información. Pero hay que ver quién hace el ranking, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cuáles Hay fueron los que ver criterios? quién hace el ranking. ¿Y El cuáles ran- fueron los criterios? Entonces, esa es una cosa que aquí en Panamá se habla, por ejemplo, mucho de las encuestas y poca gente pregunta, pero déjame ver cuáles fueron los criterios utilizados para el cuestionario, Ujú. para entender bien el resultado, porque tú puedes inducir. Eso te lo enseñan cuando tú tienes que hacer pruebas para la escuela. Bueno, mi experiencia en la escuela secundaria. O sea, tú puedes inducir una respuesta dependiendo de cómo hiciste la pregunta. Habría que ver cómo hicieron ese ranking donde Panamá es un lugar atractivo para las inversiones. US News, ¿no? Dígame Dios, de cuando yo no había escuchado US News. O sea, es que eso es de US la News. época, sí, eso es de la época de Newsweek. O sea, US News era una revista, si no me equivoco, de esas Espérate, revistas tipo... todavía existe. Bueno, pues, eso es lo que estoy viendo. Yo dije, no puede ser. O sea, El Leonardo, ranking publicado. usted es muy joven para entender que US News era la competencia de Newsweek, ¿no? Cuando se compraban las revistas en aquel entonces semanal, como la Time o The Economist a nivel digital. No, pues, ahí está, Sí, US News. sí, por eso hice la pregunta de si todavía existe. Ujú. Mira el otro aquí No, mandando más perversiones, que eso lo hizo fulano con venga. Leonardo es malo, ¿no? Leonardo es Yo, malo. porque yo vi la información, me pareció No, una la buena maldad tuya. noticia y la Yo no resalté. sé de quién es la maldad, si el Leonardo de leerla o del colega de él que me está mandando todo Yo esto que me vi que está. era una gran noticia para Panamá y la resalté. Claro, pero acto seguido, usted, ahí como se ve, cómo tergiversa usted la información, no, Leonardo. Si usted ingresa en la No. página de la estrella, está ese titular, pero usted voltea hacia la derecha y ve otro, ¿no? Costa del Este es el barrio más costoso de América Latina, ¿no? En Ah, cuanto a sí, claro. alquiler. Ah, pero eso no lo dice. Pero, pero yo leí la que me pareció la más positiva para el país. Es Qué viernes. barbaridad. ¿Usted es cándido o estuvo sentado ayer en la Casa del Marisco? Fíjese que me llegó la invitación, pero no llegué allá. Yo pensé que usted iba a pasar por esa área, señor Gonzalo. No, 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 no. Ya había almorzado y cenado. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo que Ayer qué hubo pasó? reunión para iluminarse. El señor Carrizo se encontró con personajes históricos del PRD, figuras históricas Bueno, del PRD. yo sí sé decir unos comensales que salieron de ahí a tiempo. Yo sí sé decir que hubo unos comensales que salieron de ahí a tiempo, porque si no se hubieran encontrado con esa con esa cena. reunión. Sí. Bueno, es evidente, yo vi esas imágenes y es evidente que Carrizo ha comenzado, es evidente, más que evidente, que Carrizo ha retomado el paso de la campaña, aunque todavía no estamos en campaña formal, está clarísimo que Carrizo ha retomado el paso de la campaña y por la imagen que yo vi ayer de de esa, de ese convite, como dice Leonardo, pues las figuras que allí se vieron eran figuras, a los PRD les gusta hablar en esos términos, históricos, eran históricos del PRD, ¿no? Ahí estaba Balbina Herrera, alcancé a ver a Adolfo Humada, alcancé a ver a Michel Doens, alcancé a ver
al Erasmo Pinilla, alcancé a ver al señor Víctor John. Carrizo se hizo acompañar por el señor Spiegel. El señor Colamarco, no se olvide, también estaba en la foto. Cobra Marco está, no, Sí. lo que pasa es que como las cámaras, pues, sí, bueno, dice que Cobra Marco. Y me da la impresión que yo tuve cuando vi la imagen, Leonardo, es bueno, Carrizo retomando el paso de la campaña y en este caso en particular, asegurando que estas figuras, si le quieren llamar históricas, le están apoyando, porque obviamente tú no vas a ir a sentarse a esa cena si por lo menos no tienes una decisión tomada diferente a la de apoyar al candidato de tu partido, en este caso el PRD, porque ellos tienen una amenaza real y la amenaza real se llama Martín Torrijos. Digo ellos como partido, es una amenaza Evidente, real. evidentemente la intención, la gran intención de este evento y esta convocatoria es apelar uno, al voto histórico del PRD, dos, al voto fuerte de la membresía del partido, para que vean lo identificados que están estos líderes históricos del PRD con el actual candidato del partido oficialista que está en gobierno en estos momentos. No me asombró el evento, es parte, como usted dice, de la estrategia que está llevando a cabo Carrizo y su equipo de campaña para, usemos la palabra, para poder elevarse nuevamente dentro del Saliendo plano las piedras, o político sea, vivir electoral por del debajo de las país. piedras. No quería ser tan crítico, pero del plano político electoral del país. Bueno, pero es que no es un tema de ser tan crítico, el problema es que objetivamente me imagino que Carrizo, a título personal, o sus asesores le dijeron, baja el periscopio mientras la crisis esta del contrato y de la mina y etcétera pase y esperar a que la sociedad se calme para retomar entonces el tema político. Ayer era ya 21 de diciembre, el ambiente de Navidad y de Año Nuevo hace que las tensiones de alguna u otra manera bajen y entonces él arma esta cena con estas personalidades eh, del PRD. Profe, dígale que nosotros lo entrevistamos acá. Invítelo. Pero Le usted no es invitamos de personalidad del nuevo. PRD, así que no creo que quiera venir por eso. Ah, bueno, pero digo, no Espérese, lo espérese, espérese. invitamos. ¿Usted qué dice? ¿Que Carrizo no va a volver aquí? Le dice que ¿Yo? Carrizo no vuelve. Según Leonardo. Dígale, Según Yo profe, que digo Leonardo. que no creo que en este momento Carrizo regrese acá. Más adelante, tal vez, A ver, a pero ver, no, Al no creo. programa. a Pero ver. por Dios. sí, yo digo que hay que invitarlo a que hable con Usted, nosotros. a ver, Leonardo, usted está claro que a los candidatos por un lado y a los medios por otro lado, a lo largo o en el proceso de la campaña política, a ambos les interesa sentarse. A los Sí, claro. medios con programas como estos y a los candidatos porque saben que a través de esos programas también le llegan a mucha más gente con sus ideas y demás. Según usted, el señor Carrizo no va a venir aquí más, después de la Según última vez. mi análisis, en este momento el señor Carrizo por ahora no va a pasar por acá, ni va a pasar por otro medio de comunicación. Esa no es la pregunta que yo estoy haciendo. Por acá le digo que no va a pasar por el momento. ¿Por qué no va a pasar? Porque está la Yo señora le pongo Cristi yo le Ramírez. pongo lo mismo que dije, lo mismo que pasó y en base a la experiencia que vivimos. En las En elecciones base a la pasadas, experiencia. el señor Cortizo apareció una sola vez por el programa que en aquel entonces teníamos, y fue en la elección primaria. Luego de eso, por X No, motivo, en la campaña sí vino una no vez. pasó en la campaña política, Señor, solo fue en la elección primaria. no, señor, sí vino una Sí, vez. sí, Pero señor, yo recuerdo porque yo hacía la fantástico. agenda. Sí, Y después de esa campaña, después de la elección primaria no apareció en ningún otro momento en entrevistas, en estudios, en el programa que en aquel momento llevábamos a cabo. Las Bueno, personas que rodean al señor Carrizo en 90% son las mismas que aconsejan y rodean al señor, que rodeaban al no, señor pero deja Cortizo. de hablar así de la Vieri. No, pero ¿qué le pasa? Pero Deja la de Vieri, hablar así. usted es amigo de la Entonces, si, Vieri. si yo apelo a esa experiencia y analizo las cosas en base a aquellos acontecimientos y veo la actualidad, yo le digo que el señor Carrizo no va a aparecer por acá por un tiempo. bueno, nosotros le ofrecemos la invitación al señor Carrizo que venga acá, así como han venido todos los distintos candidatos en distintas ocasiones y pase por acá y nosotros lo podemos entrevistar y podemos discutir de temas nacionales que tanto le apasionan. No, este proceso de descalificación del señor Leonardo me tiene atónito. ¿Descalificación a usted? También, Ah, mire. también.
Me entero. Descalificando a Lavieri, descalificando a No, Clarín, yo no descalifico a nadie. Aquí descalificando me dicen a por Carrizo. interno que venga por una revancha. No sé revancha contra quién o qué, pero ¿Qué es eso? yo no sé. Pero no, no descalifico a nadie. Solo le analizo el tema Lavieri, en no, no, base a no. lo que pasó en las elecciones pasadas. Leonardo, Lavieri lo ayudó a usted a tener el punto de transmisión cuando el señor Gaby Carrizo fue electo como candidato. O sea, no sea así con el Mm, señor. No, yo no recuerdo haber conversado con el señor Lavieri para Por eso. Dios, pero Yo sí recuerdo que nos atropellaron Claro. a usted y a mí directamente y al señor Antonio, pero más No, que eso sí, no me acuerdo. claro, claro. No es atacar a nadie, es analizar las cosas en base a hechos. Entonces él no va a venir aquí. Por un tiempo no creo que aparezca por aquí. No, 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 Entonces, yo no estoy preguntando eso. Yo no estoy preguntando si por un tiempo. Estoy No, preguntando que, en su opinión, Carrizo no va a venir aquí. en mi opinión no somos la prioridad. mm, ¿Quién sí lo es? No lo sé, pero yo le estoy hablando por Panamá. Ah, no jodas. Usted pidió No, recién que hablara por Panamá en directo. Yo hablo por Panamá en directo, no por otro medio de comunicación. bueno, pero si Mahoma no va a la montaña, o como dice el dicho, Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. algo así por el estilo. no, lo que pasa, Gonzalo y Cristi, que el señor Leonardo está siendo receptivo de los comentarios que se hacen en las redes de que este programa en algunos temas se constituye en una especie de batallón de fusilamiento. Entonces, bajo esa premisa, él ya llega a concluir que Carrizo no va a regresar aquí a este No, no, programa. mis conclusiones son en base a la experiencia de las elecciones pasadas. Que usted tenga Pero, contactos también en las diferentes campañas y que le puedan dar otras informaciones, eso es en base a informaciones. Yo le hablo en base a la experiencia del año 2019. Leonardo, pero no es culpa nuestra que el candidato le haya ido mal en la entrevista con nosotros. O No, yo sea, no digo ni que le fue bien ni que le fue mal, pero Pues esto no es yo, esto no es una pero, Pero competencia esto a no las es un tema de que elecciones. vaya bien o vaya mal. Exacto. pero a ver, no, 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 no. Aquí hay que, si yo fuese asesor del señor, yo también le diría, oiga, no vayas para allá porque no te va a ir bien, compadre. O No, sea, no. no. Eso sí es un error de un asesor terrible. Porque tú puedes ir a un programa o a un debate también con la mente de ir a responder y a patearle la pelota a los periodistas del otro lado. El problema es que aquí no todo el mundo está preparado para eso. Porque si yo me siento atacado por el periodista, yo le voy a ripostar y voy a procurar dejarlo mal a él también. Lo que pasa es que no todo no, yo no he conocido a muchos candidatos preparados para eso. Porque casos hay, y ustedes lo saben, y ustedes lo saben perfectamente bien, donde el periodista quiere lucirse y el periodista no quiere entender cuál es su papel en una entrevista. Para mi gusto, yo sin ser periodista. El reconocimiento del medio de comunicación del periodista está en que haga su trabajo cabalmente, que pregunte lo que tiene que preguntar, que no es lo mismo que acosar al invitado. Son dos cosas diferentes, cuidado, ¿eh? Son dos cosas bien diferentes. Hacer la pregunta que hay que hacer y otra cosa es acosar y caerle encima que la vaina no le pegan al candidato. Son dos temas muy diferentes. Y hay gente, porque los he visto, tanto en Panamá como fuera de Panamá, que han tenido la capacidad entonces de patearle la pelota para el campo del periodista y dejarlo gagueando. Y Lo que cuando pasa, digo esto no es que ofenda al periodista ni que le caiga encima, sino que le devuelva el tema con otra serie de argumentos que desvanezcan el argumento del periodista. el Es que el problema, periodista no tiene que ser el protagonista de la entrevista, de eso estamos muy es claros. lo que yo creo. Sí, profesor, pero sí le voy a decir algo, de eso estamos completamente claros. Pero la mayoría de políticos, por no decir que todos, pero la gran mayoría, creen que una entrevista es un monólogo. Entonces, cada respuesta es de 5 minutos. Pues no, hay que increpar y hay que decir, no, 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 responda lo que tiene que responder en poco tiempo, porque el tiempo premia en radio. No, pero a mí Y no. usted, A mí estos temas, y más aún candidato en campañas presidenciales, a mí el tiempo no me corretea. Porque yo Bueno, sí creo en el a Flor sí. derecho que tiene. No, es que yo sí creo, Cristian, en el derecho que tiene el televidente o el radioescucha o ahora el seguidor de redes a escuchar la elaboración de la respuesta. Para que entonces ese televidente o ese radioescucha o ese consumidor digital llegue a su propia conclusión. Pero yo sí soy de los que creo que hay que dejar a la gente hablar para que la gente, para que desarrollen y que el que nos está viendo llegue a su propia conclusión Pero, en base a la respuesta que escuchó.
Pero yo también creo que es importante decir cuando nosotros sabemos con hechos que una persona que uno está entrevistando, y no necesariamente tiene que ser un político, te está diciendo algo o está diciendo algo que es falso. Y en ese momento yo sí creo que hay que refutar cuando se sabe con hechos que lo que te están diciendo en la cara, o nos están diciendo a nosotros como periodistas en la cara, y se lo están diciendo a nuestros oyentes, es mentira. Y yo creo que a veces algunas personas, y como digo, no solamente políticos, que se entrevistan, les molesta cuando uno dice, pero señor o señora, lo que usted está diciendo es incorrecto. Los hechos no lo acompañan. Y eso yo sí creo que es importante. Es una parte importante de nuestro Claro, trabajo. Cristi, claro, pero entonces cuando el periodista le dice eso, lo que usted está diciendo no se corresponde con estos números, esta data y demás, ahí viene la preparación del candidato, porque, Cristi, lo digo por experiencia vivida, una cosa es querer ser candidato y otra cosa es prepararse para ser candidato. Porque cuando tú ya decidiste ser candidato, tú sabes que te van a venir preguntas que a ti no te gustan, lo tienes que saber y tienes que estar preparado para eso, para enfrentar las preguntas que no te gustan y para enfrentar la repregunta esta. Oiga, pero mire, los datos no, lo que dicen los datos no es lo que usted está diciendo. Usted tiene que estar preparado para contrarrestar eso. Por supuesto. Y son las preguntas y sobre todo, como estábamos usando el ejemplo del señor Carrizo, yo siempre digo que quien sea, en este caso es él, pero quien sea el candidato del oficialismo, siempre está en la situación más incómoda, porque como abanderado del oficialismo tiene que responder o responde por la gestión de gobierno que en el momento todo el mundo se acuerda, que la tienes muy dividida, todas las controversias, las no controversias, las cosas buenas y las cosas malas. Tú como abanderado del oficialismo tienes la posición más incómoda en una campaña política. Y Es son correcto. y son exactamente, tienes que estar preparado porque son exactamente las preguntas incómodas que van a venir, las que tú tienes que tener preparado con tu equipo de comunicación y tu equipo de estrategia. ¿Cómo vamos a abordar la pregunta de la descentralización paralela, por ejemplo? Esa es una pregunta que tiene que venir preparada por parte del candidato o de cualquier persona que uno le esté preguntando. Lo que no puede pasar es que porque tienes esas preguntas incómodas, entonces el entrevistado pierda la calma y pierda, no sé, la compostura con el periodista y ataca al periodista. Y aquí yo tengo que darle la razón a Gonzalo que sí está pasando últimamente, y no solamente con los candidatos, que cada vez que a alguien no le gusta una pregunta, por lo menos en esta mesa, que es la que yo veo, nos empieza a atacar casi de manera personal para no responder la pregunta. Que para, Ese es el error. en mi Ese es el opinión, error. queda más en evidencia que si por lo menos se sale con la Porque tangente cuando no tiene una respuesta. lo que yo te digo, Cristi, es que el entrevistado, en este caso el candidato, o sea, quien sea, lo que tiene que devolverle la pelota al periodista con el argumento, con el proceso de argumentación, decir, estás equivocado en lo que estás diciendo porque la data que yo tengo es esta otra, con esa contundencia. Pero no, como le hizo Martinelli a Hugo Famani aquella nefasta conferencia de prensa, que yo me sentía avergonzado. Bueno, porque Hugo, porque yo sé que estoy en el pasado. Así no es el juego. Como tampoco el juego el periodista avasalle al entrevistado. Pero bueno, tú puedes decir, hey, al fin y al cabo está haciendo su trabajo. Pero tú no entras a descalificar al periodista en el plano personal. Lo puedes calificar con el argumento y demostrarle, estás equivocado en lo que estás diciendo o en la forma en que me estás preguntando esto. No es así, porque es de esta otra manera. Listo. Pero no atacar al individuo como individuo. No, ahí es donde estaría el error. Pero lo que sí te tengo que decir es que yo no sé, pero aquí en este programa que se llama Panamá en Directo, bajo la premisa del señor Leonardo Grinspan, los candidatos que quieran venir tendrán que venir al formato del programa, si quieren venir. Ojo, Pero, profesor, tendrán que venir al formato del programa, no a pero otro. usted dice, no, es que ese asesor hay que votarlo. Es ¿A como si quién, usted me... hombre?
No, es que cuando yo le dije, si yo fuese asesor de José Gabriel Carrizo, le digo, para allá no vaya, le va a ir mal. Es como el asesor que le diga a Martinelli, vaya a los debates. Pues no, no vaya a los debates. No hace falta que vaya a los debates porque va a quedar mal. Pero es que no entiendo la relación. Mira, a ver, No. piensa que Cristi y Gonzalo dicen, bueno, que es que en aquella entrevista o no sé qué, le fue mal. Yo no siento eso. Ah, No bueno, digo que le fue mal, yo no digo que fue yo creo que sí le fue Pero es mal. que yo no creo Tanto que es el así. papel nuestro, es que yo no, pero pues fue mal porque no te dio la respuesta que tú querías No, oír. señor, no, señor. Sí, No, en lo señor. absoluto, en lo absoluto. Mira, es que es que ahí hay una tara de los periodistas. Llegan a la conclusión por sí ante sí, es que le fue mal. Espérate, pero como tú lo sabes, si tú estás midiendo la entrevista que está ocurriendo, la estás midiendo en ese momento, cómo está reaccionando el que está escuchando o el que está viendo para saber si le fue mal. Le fue mal para ti, que tú tenías tal vez una información mucho más, y no estoy hablando de la entrevista de Carrizo, cuidado, estoy hablando de cualquier otra, porque yo no soy de estar diciendo que a fulano ganó o fulano perdió una entrevista, no. Eso es que el gran público es el jurado, el verdadero jurado, no el periodista. El periodista viene y hace su trabajo. Entonces, medir a la opinión pública, que eso se hace mucho en países mucho más grandes y más elaborados que el nuestro. Sí hay campañas que miden inmediatamente a la opinión pública después de una entrevista, por muy buena, por muy malo, por muy medio que haya sido. Lo miden de una vez y entonces van haciendo el ajuste de la campaña. Mira, la próxima vez no vuelvas a reaccionar así, la próxima vez mejor responde esto, la próxima... Y van haciendo el ajuste de la campaña. Aquí en Panamá yo dudo que alguien haga eso. En el pasado yo sí estuve en campaña que se hacía, pero no sé si ahora actualmente lo hagan, porque a veces yo veo que los candidatos reiteran los mismos errores en las entrevistas. Pero el verdadero juez de una entrevista es el público, no es el periodista. No se Yo lo enreden sé. en eso. No, yo yo lo sé, y disculpe, Cristi, le doy nada más un ejemplo. Yo, en lo particular, hubiese sido o hubiese sido en otro medio y yo veo lo que hizo el candidato en aquel entonces, digo, le fue mal, porque tuvo que hacer otra entrevista días después comentando lo que había pasado en la entrevista anterior. Entonces, ¿para qué era traer a colación lo ocurrido en una entrevista anterior? ¿Para qué traer a colación las respuestas que dieron o la forma como preguntábamos en su momento? Y no es por ponernos de estrella, es que el señor lamentablemente no le fue bien. Pero Gonzalo, por amor a Dios, pero ¿quién eres tú para decidir eso? Bueno, yo, yo Nada más creo, para saber, ¿no? no, no, Ya que yo te no soy quieres nadie. referir a No, no, esta entrevista, es que yo no soy ya quién nadie. eres tú para No, decidir no, eso. yo no soy absolutamente nadie No, es para tu decir nada. percepción, Mi opinión y mi percepción, es tu opinión, bueno, claro, es tu según opinión. lo que uno ve. Ah, bueno, entonces le pregunto a usted, ¿por qué el candidato días después hace una entrevista comentando la entrevista que le hicimos acá? Porque pudo haber comentado otras cosas. Ah, no, es para saber nada más, ¿no? yo, Pero tú eres el que decía que le fue mal. No, no, Para saber. pero pero bueno, eso yo me baso en los El hechos. juez es el juez es la opinión pública. no, pero al final yo sí creo que uno puede ver una entrevista y puede ver dos cosas completamente distintas y a veces nosotros lo vemos en los comentarios, la interpretación que gente distinta da a las entrevistas que nosotros realizamos. Yo puedo decir a título personal, y no voy a decir quiénes, he tenido, tengo, después de haber entrevistado casi todos los candidatos en este momento, tengo mejor opinión de gente que tenía peor opinión y O de la que tengo no tenía opinión. o que no tenía opinión No y tenía tengo opinión. peor impresión o peor opinión de gente que tenía mejor impresión. Pero eso es algo que yo creo, yo no puedo decir que una entrevista le fue bien o le fue mal, porque es muy subjetivo. Yo creo que alguien puede ver una entrevista que a mí me pareció que el entrevistado respondió terrible y cuando uno ve a veces los comentarios de la gente dice, qué brillante, qué buena explicación. Y yo digo, bueno, eso fue lo que la persona interpretó y a eso tienen que jugar todos los candidatos, sobre todo en campaña política. Y yo creo que es muy difícil medir si a un candidato le fue bien o le fue mal. Yo tengo mi propia opinión de cada persona que hemos entrevistado, Eso sí, cómo yo lo cada vi. uno tiene, eso sí, cada uno tiene su propia opinión. Pero yo creo que por aquí ya está la invitada, pero hace varias décadas atrás había un político aquí en Panamá muy activo, muy activo. Y todavía anda por ahí dando que hacer, pero antes era mucho más activo.
Y un día uno de estos encuestadores que traíamos casualmente, venezolanos, me dice, ¿tú sabes cuál es el problema de ese político? Y digo, no, porque es combativo, él es fuerte, él es duro y acusa y denuncia. Sí, esa parte para él es buena, pero tú sacas la parte mala y ¿por qué no va a terminar de despegar? Porque en el camino de hacer la denuncia y de poner el dedo acusador y de esto, tiene una grave dificultad. Es decir, yo soy el que lo hago bien. Yo sí sé hacer esto, y además lo decía en las intervenciones. Y dice, ese es un error. Tú tienes que dejar que la gente llegue a esa conclusión. No tú decirle a la gente que tú eres el bueno, que tú eres el que mejor lo hace, que tú eres el que más te atreve, que tú eres el más valiente. Esa, eso, esa conclusión la hace la sociedad, la opinión pública, si quieres, a través de los medios. Pero no lo dices tú, no lo dices tú. Me fue bien, me fue mal, gané, perdí. Eso tiene un día en juez. Entonces, ¿qué ocurre? El que se decide a ser candidato tiene que saber que cada vez que habla en un medio de comunicación social, ya sea escrito, televisado, radiado, digital, tiene N cantidad de gente que está viendo, por mucho o por poco que sea la audiencia. Y que ese es el que te va a evaluar, no el periodista. El periodista te va a hacer la pregunta y te va a incomodar y lo que tú quieras. Pero es el gran público el que te va a finalmente evaluar y es, como acaba de decir Cristi, ese un pedazo, ese sector de la opinión pública que va a decir, oye, ¿sabes qué? Este candidato yo no lo había considerado y lo estoy considerando. Me gustan sus respuestas, creo que está bien planteada el argumento, las propuestas que está haciendo. Es la opinión pública, no es el periodista, ni No, el pero usted puede, medio. pero el periodista tiene su opinión, ¿no? O No, sea, no, porque, por ser pues periodista porque tiene su sí, opinión. Perfecto, todo el derecho. perfecto. Pero el periodista no le puede decir a la opinión pública, este lo hizo mal y este lo hizo bien. Pero ya, no, no, pero yo Ese no puedo, es su yo, trabajo. O es sea, que yo no su estoy, trabajo no es ser primero, juez. mi Su voz, trabajo es ser fiscal, no ser juez. no, perfecto, pero el periodista puede hacer un análisis también. Ah, pues Es si que, no, eso es está que muy bien. o sea, es que Pero no es esa, juez, es fiscal, no es un juez. momento, es que ese adoctrinamiento de que el periodista no puede opinar, ¿Y quién ha pues, dicho que no puedo no, opinar? es que yo puedo No, pero decir, tampoco, no, un momento, pero tampoco caer en el subjetivismo de decidir al periodista en la televisión o en el medio. Yo decido que aquí le fue mal y que perdió en el no, debate. pero discúlpeme, ¿Y usted quién eres puede, tú para decidir eso? aquí hemos tenido debates interesantísimos en donde usted tiene una posición y yo otra. Sí, Y bueno, por eso mismo. así. Entonces, el problema es, porque usted sentencia que toda opinión del periodista es única. O sea, el periodista está dando su opinión. Si usted la quiere tomar como Porque, única, es otra porque cosa. como toda opinión, Gonzalo, porque como toda opinión, una opinión es subjetiva. Toda opinión es subjetiva. Por Yo opino A supuesto, y tú opinas B. por Eso es supuesto, subjetivo. por Eso es supuesto. subjetivo. Entonces, el periodista, para mi gusto, es fiscal, no es juez. Es decir, es el que pregunta, es el que se prepara para preguntar, es el que argumenta en su pregunta, y es lo que yo entiendo el papel de fiscal, acusar incluso. Bueno, que usted dijo en aquel momento, y usted hizo en aquel momento, pero el que decide es otro, es el juez. Y en este Por caso, el supuesto. juez es la opinión pública, no el Pero, periodista. claro, pero el periodista puede sacar conclusiones, ¿no? Como cualquier Las persona. suyas, Por supuesto, las mías. individualmente, claro que Por sí, por supuesto. supuesto. Por Por supuesto que eso. sí. Mientras todo eso ocurre, y es lo que estaba leyendo aquí ahora mismo, y en efecto se confirma, que la tensión del lago Alajuela, como dije hace un momento, para generar agua potable, disminuye un poco la tensión porque llegó a niveles óptimos. Sin embargo, no va a llover más. Y la denominada temporada seca va a ser dura, durísima. Y eso significa, amigos oyentes y seguidores de Panamá en Directo, que hay que cuidar el agua. Ahora va a decir el señor Leonardo no es que no hay campaña. Ya yo le digo que desde que yo era niño, yo me acuerdo de las campañas del IDAN ahorrando agua. Pero como el panameño no le para bola a eso, y el panameño solamente reacciona cuando ve el diablo venir, habla del diablo
pero otra cosa es cuando ve el diablo venir, ahora comienzan a ponerse las manos en la cabeza.